presentando a la magíster Tabata Vega Escobar, enfermera especialista en salud ocupacional, enfermera especialista en diagnóstico ergonómico ocupacional, también especialista en seguridad industrial y salud ocupacional, auditor interno del ISO 45001, magíster en gestión de los servicios de salud y máster de prevención de riesgos laborales. Actualmente, ella es presidente del Comité Asesor de Seguridad y Salud en el Trabajo, Consejo Nacional de Salud del MINSA, en Lima. Y como mencioné, es auditor interna del ISO 45001. Adelante, Magister Tabata. Buenas noches con todos. ¿Me escucha? Sí, Magister, se le escucha. Un segundito. Voy a compartir pantalla, ¿ok? Perfecto. Bien. Bueno, es para mí un gusto estar con todos ustedes. Ya creo que soy la última ponente, si no me equivoco. Sé que han estado en una jornada muy ardua desde el día de ayer. Y en primer lugar, pues felicitarles a la institución por la organización de este curso. Y bueno, pues también agradecer la invitación, ¿no? Para este día. Y bueno, vamos a hablar de algunos aspectos que generales, podríamos decir así, con respecto a la manipulación y administración de los citostáticos, ¿no? Sé que acá hay muchas especialistas en oncología, así que probablemente ahí también den algunas recomendaciones, pero también vamos a hablar desde el aspecto ocupacional, ¿ok? Generalmente cuando, bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Generalmente cuando vemos la parte de la seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Engloba en realidad todo lo que tiene que ver con los peligros y los riesgos. Entonces eso es lo que vamos a ir también enfocándolo, ¿no? Sobre todo esta ponencia. También vamos a hablar de algunos aspectos acerca de los citostáticos, ¿ya? Y sobre todo pues algunas medidas de bioseguridad. Pero básicamente está enfocado también a lo que yo voy a ir hablando, a cuáles podrían ser las medidas de control que se tienen que manejar frente a estos tipos frente a estas actividades que realizan, ¿no? Sobre todo pues el personal que se encarga de la manipulación y la administración de los citostáticos, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias por estar acá todos ustedes y vamos a continuar con la ponencia. Bueno, cuando nosotros sabemos que los usos de los agentes citostáticos vienen a ser pues estos agentes químicos, ¿no? Y cuando yo hablo de los agentes químicos en general, ¿no? En relación a la parte de esta actividad de la administración de estos agentes citostáticos, ¿no? Em, Cuando hablamos en relación a la norma, ¿no? Justamente ha salido una norma ahorita hace aproximadamente unas semanas, ¿ya? Que todavía es un proyecto de ley. No, perdón, ya se ha actualizado porque justamente han salido varias normas, hay algunas normas que son proyectos de ley que todavía están en revisión y hay una norma que habla de los límites permisibles de los agentes químicos en el trabajo. Es una norma que venía del año 2008, perdón, 2005, o sea, prácticamente casi 19 años ya, y justamente se han actualizado este año, ¿no? En el caso de nuestro país, ¿no? Porque otros países, como por ejemplo España, ¿no? Viene sacando normas de los agentes, de los límites permisibles de los agentes químicos del año pasado, este año también, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque todo lo que asumo que han hablado durante las ponencias y lo que vamos a ir hablando el día de hoy, ¿no?
tiene que ver con el tema de, si estamos hablando de los agentes químicos, ¿no? Con los agentes citostáticos, porque son agentes químicos, ¿no? Entonces, y dentro de esa norma, ¿no? Para que ponerlo un poco en contexto, ahí hablan pues sobre los límites permisibles, o sea, quiere decir, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el límite permisible de un agente químico X, que podría ser en este caso un agente citostático, ¿no? eh, Cuando un trabajador está expuesto a este tipo de agente, ¿no? Entonces, eso es una buena noticia porque ya cambió, ¿no? Y eso también va en relación a la norma, porque tenemos una norma de las enfermedades ocupacionales que lamentablemente está, pues, es muy antigua, ¿no? Es muy antigua. Entonces, pero ahí hablan de enfermedades que están relacionados a diferentes tipos de agentes, en este caso, como por ejemplo agentes químicos, ¿no? Entonces, esto en cierta forma para nosotros, sobre todo para aquellas personas que están expuestas, ¿no? A este tipo de agentes citostáticos, ¿no? Que ya sabemos que tienen ciertos efectos mutagénicos, carcinogénicos, teratogénicos, ¿no? Y obviamente, pues, porque no solamente pues está el tema del paciente como tal, sino como trabajador, ¿no? Entonces ahí justamente habla de estos agentes, ¿no? Y obviamente pues como parte de la responsabilidad de la parte de seguridad y salud en el trabajo de las empresas, ¿no? Tienen que tener las medidas de control, ¿no? Que eso generalmente son el punto fuerte que a veces no se cumple en la norma, ¿no? Ahora, cuando hablamos del tema de las medidas de bioseguridad, existen pues normas de bioseguridad que básicamente cada institución lo maneja, ¿no? ¿No? Tengo entendido que el INEM tiene un manual de bioseguridad, sobre todo con respecto a la manipulación de los agentes citostáticos del año 2018. Entonces ahí habla, ¿no? De todo el tema de los agentes citostáticos, ¿no? ¿Qué significan algunos conceptos, ¿no? Y obviamente pues hablan de las medidas de bioseguridad, ¿no? Entonces, lo que se quiere en realidad a través de estas normas, ¿no? Porque lo importante acá es que los trabajadores, sobre todo aquellos que están expuestos a este tipo de tareas, de este tipo de actividades, ¿no? Es pues, en primer lugar, que conozcan, ¿no? Que conozcan que existen normativas en la cual tienen que ver con la parte de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ya nosotros conocemos, y más aún ustedes, ¿no? Pues, porque son especialistas, ¿no? Y trabajan en el campo, que los efectos agudos y crónicos de estos agentes químicos, porque son agentes químicos, lo vamos a nombrar así, ¿no? Pues pueden producir muchísimas consecuencias a futuro. ¿Por qué? Porque si es que existe de repente algún accidente o algún incidente o alguna situación accidental, podrías tener algún tipo de efecto agudo en ese momento, ¿no? Pero después lo que se genera en el tiempo puede ser una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, es importante que los trabajadores, ¿no? Conozcan, en primer lugar, ¿no? ¿Qué normativas existen, ¿no? En forma general de la parte de seguridad y salud en el trabajo, porque si nosotros nos ponemos a analizar y decir de cada institución, cada uno maneja sus protocolos, ¿no? Cada institución maneja sus protocolos. Pero como les había mencionado, ¿no? Este año ya tenemos una norma actualizada de de los límites permisibles de los agentes químicos. ¿Cómo nos ayuda eso? Y eso lo vamos a ver más adelante porque eso está en relación a cuando, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un monitoreo de agente químico, ¿no? Eh, ¿Cómo yo puedo refrendarlo? ¿A través de qué normativa? Entonces yo lo puedo hacer a través de esta normativa de los agentes químicos, ¿no? Que habla de los límites permisibles. Entonces, cuando hablamos de los agentes o los citostáticos, ¿no? Como ya les he mencionado, es un agente químico, ¿no? Es un agente químico, son sustancias citotóxicas, ¿no? Diseñadas pues para, obviamente, el tratamiento, ¿no? Del cáncer, ¿no? Porque obviamente pues lo que va a ayudar es inhibir el crecimiento de células tumorales, ¿no?
y todo lo que representa a lo que ya nosotros conocemos con respecto a los diferentes tipos de cánceres. Pero en el caso de los trabajadores, ¿no? Em, ¿Qué significa eso, no? Muchas veces las personas o los trabajadores no tienen conocimiento, ¿no? Eh, y eso podríamos de repente compararlo con muchísimos trabajos de investigación que existen en la red, ¿no? Que demuestran pues que hay ciertos porcentajes de desconocimiento frente a estos tipos de agentes, ¿no? Lo importante acá es, en primer lugar, dentro de las medidas de control que vamos a ir explicando más adelante, ¿no? Es que los trabajadores, ¿no? Porque a veces hay bastante diferencia, ¿no? Entre trabajadores del sector salud, ¿ya? Con los trabajadores que no son del sector salud y que también están expuestos, por ejemplo, a agentes químicos, ¿no? Y les voy a contar una experiencia que sucedió en una institución donde me invitaron a hacer una ponencia fuera de Lima, ¿no? Y ahí me contaron un caso, ¿no? Pero antes de contarles este caso, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, sabemos que en el tiempo han existido una serie de tratamientos, ¿no? Para el hecho de los tratamientos contra el cáncer, ¿no? Una de ellas es el gas mostaza que se utilizó, por ejemplo, en los años 1943, ¿no? Y que obviamente ayudaron, ¿no? Para controlar este tipo de dolencias, ¿no? Pero justamente como conocimiento que ya tenemos, ¿no? Hay muchísimas personas que obviamente probablemente se han beneficiado con esos tratamientos, pero también a la larga las personas que han administrado esos tipos de tratamiento, ¿no? También han sido en el tiempo afectados, ¿no? Con algunas enfermedades, sobre todo como cáncer ocupacional, ¿no? Entonces, eh, lo que les iba a contar esta experiencia, ¿no? Fuimos a hablar un poco sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo y ahí justamente nos contaron un caso de dos trabajadores, ¿ya? Y eso va en relación al tema de los agentes químicos. Dos trabajadores que habían fallecido recientemente, uno por cáncer pulmonar y el otro por fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, no voy a decir la institución, ¿no? Es también de salud y qué es lo que había sucedido. Entonces, esta investigación no es que ellos les hayan ocurrido hacer la investigación porque se les ocurrió, que pasó, no, sino que a alguien, ¿no? Dijo, pero ¿por qué ha sucedido esto, no? Si ellos no estaban, pues, no tenían ningún tipo de enfermedad, ¿no? Y les cayó de sorpresa en un momento a otro. ¿Pero qué pasó? ¿No? Esa es una hipótesis, claro, ¿no? Es una hipótesis que sale del tema de la experiencia, ¿no? Y todo lo que ha podido suceder en esta institución. Esta institución es una institución casi prácticamente nueva, pero existían estructuras que no lo eran. Entonces, esas dos personas que no eran personal de salud, ¿ya? Ellos pues también igual trabajaban de noche también, ¿no? Tenían turnos y pernoctaban en un lugar donde ahí comían, ahí dormían, ¿no? Porque obviamente tenían turnos en la noche, pero no quiere decir que siempre salían a hacer algún tipo de actividad, ¿no? Entonces, ellos ahí pues pernoctaban siempre, ¿no? Entonces a la larga comenzaron pues a tener algunos problemas, ¿no? Y obviamente pues que como ellos tenían ya muchísimos años, ¿no? Eso también uno de los factores que ha podido determinar que obviamente pues también tengan algún tipo de enfermedad, ¿no? Igual, de todas maneras, fallecieron, ¿no? Y a alguien se le ocurrió por ahí, dijo, pero ¿por qué? Comenzaron a hacer no como estudio, sino a indagar, ¿no? Como les estaba explicando, y se dieron cuenta que ese lugar donde estaba, que es la parte que era la más antigua, ¿ya? Tenía asbesto, ¿no? Entonces el asbesto, como se sabe, es un producto químico, ¿no? Que ya no se utiliza en el tema de construcción, ¿no? Pero que probablemente existen estructuras de repente que son muy antiguas y que existe la presencia de este agente químico, ¿no? Entonces, el hecho de estar expuesto, inhalar, comer ahí, ¿no? Probablemente, porque es una hipótesis, ¿no? Es que ellos hayan estado, pues, se hayan enfermado por eso, ¿no? Entonces, sobre todo el tema del cáncer.
Y eso, por ejemplo, podría probablemente suceder en todo lugar, ¿no? No tiene relación con el tema de los agentes citostáticos, pero sí es un agente químico, ¿no? Como para que más o menos tengan en cuenta. Para terminar esa situación que les estoy contando, ¿no? Sabemos que el Perú, por ejemplo, somos un país, ¿no? Prácticamente que la actividad económica es informal. Entonces, si probablemente ustedes también habrán visto tantas construcciones informales, ¿no? Que yo contrato a ¿cómo se llama? A mi maestro de obra, etcétera, ¿no? O sea, algo así informal y que probablemente cuando hagan alguna construcción, que son construcciones viejas, antiguas, ¿no? Esas probablemente tengan asbesto, ¿por qué? Porque hace muchísimos años, ¿no? Utilizaban eso, ¿no? Pero no existe, por ejemplo, el tema del tema normativo, el tema de controles de las municipalidades para ver eso, como por ejemplo existe en otros países, ¿no? Para poder hacer yo un tipo de, no sé, cambio en mi casa o de construcción, yo tengo que pedir permiso a la municipalidad, que se podría decir así en esos países, sobre todo en Estados Unidos, y hay un especialista que viene, revisa, ¿no? Ve la estructura para ver si tiene asbesto, ¿no? Existen medidas de control para eso, para que la gente no se exponga, porque al momento obviamente, de hacer la construcción y de demoler todo, va a haber exposición, ¿no? Pero bueno, es algo que yo les quería contar, porque tiene que ver con la parte de los agentes químicos. Entonces, los agentes citostáticos son agentes químicos, ¿no? Entonces, frente a eso, obviamente, pues, tiene que haber algunas medidas de control. ¿Cuál es la problemática, no? La problemática es que probablemente que eh, dentro de las instituciones, ¿no? De repente no hay algunas medidas de control que sean necesarias, no solamente para la protección del trabajador, sino también para el hecho de identificar, ¿no? Identificar, como por ejemplo podemos ver acá, ¿no? Aplicaciones de test para ver, eh, pues a través de algunos exámenes, ¿no? La presencia de algunas partículas, ¿no? O concentrados de los agentes citostáticos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en algún tiempo ya en otros países, ¿no? Obviamente comenzaron a dar estas medidas de control porque existen, ¿no? Eh, Evidencia, ¿no? Que al principio, ¿no? Cuando en cuanto a las medidas de control, que ya, por ejemplo, en el caso de las enfermeras, que había un tiempo que se encargaban de hacer todo el tema de la preparación, ¿no? Y obviamente estaban expuestas y en el tiempo también se demostró que estas mismas enfermeras, ¿no? Tuvieron cáncer, ¿no? Después, ¿no? Entonces ya comenzaron a salir, por ejemplo, el hecho de las cabinas de flujo laminar, ¿no? Para poder hacer, pues, este tipo de actividades, ¿no? Entonces, a mediados de los años 80, por ejemplo, alcanza un consenso internacional sobre la necesidad de adoptar medidas de protección en los procesos de manipulación, ¿no? En ese sentido, ¿no? En ese sentido, si hablamos, por ejemplo, en el tema normativo, ¿ya? Normativo, como yo les había indicado, cada institución tiene sus protocolos, ¿no? No hay una norma que encierre totalmente y te diga, ¿saben qué? Esto es la norma general que habla, ¿no? Con respecto al tema de los agentes químicos, ¿no? Porque como estamos hablando, los citostáticos son agentes químicos. Pero, como les había dicho, hay una norma que habla de los límites permisibles de los agentes químicos. La pregunta es, ¿todos los agentes químicos relacionados con la parte de los citostáticos estarán incluidos dentro de los agentes, dentro de esta norma, ¿no? ¿Estarán incluidos? Algunos sí, ¿no? Algunos sí están incluidos. ¿Por qué? Porque hay una parte que habla, pues, de aquellos agentes que producen, ¿no? Sobre todo el tema del cáncer, cáncer ocupacional, ¿no? Entonces, entonces, los nuevos, por ejemplo, ¿no? Los nuevos métodos químicos han puesto de manifiesto que las medidas aplicadas no impiden la contaminación ambiental ni posiblemente la absorción por parte de los manipuladores. Es por ello, ¿no? Que en realidad cuando hablamos nosotros de las medidas de control, ¿no? Haciendo algo más específico, no quiere decir que si nosotros aplicamos las medidas de control,
van a ser totalmente protectoras hacia los trabajadores. Ojo, no. Porque cuando nosotros hablamos de qué medidas tenemos que hacer frente a los diferentes tipos de peligro, porque no solamente es el peligro químico, ¿no? Está el biológico, está el mecánico, está perdón, de peligros disergonómicos, de psicosociales, ¿no? No quiere decir que no exista ningún tipo o un riesgo cero, ¿no? Porque lo que nosotros queremos hacer mediante la parte de la seguridad y salud en el trabajo es que obviamente los riesgos, el riesgo sea cero, pero en realidad eso no ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? Básicamente lo que explica acá es que las medidas que uno puede dar no quiere decir que van a ser totalmente protectoras, ¿no? Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de la parte de seguridad y salud en el trabajo, la mayor parte de las actividades son preventivas. O sea, lo que nosotros queremos es prevenir que los trabajadores no tengan accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, como por ejemplo en este caso cáncer laboral por la exposición a estos agentes citostáticos, ¿no? Es por ello que existen las medidas de control que vamos a ir a verlo vamos a ir viéndolo más adelante, ¿no? Entonces, básicamente, el personal de enfermería, ¿no? Que se enfrenta diariamente a estos tipos de riesgos, sobre todo al riesgo químico, ¿no? Obviamente, es el personal, porque estamos hablando básicamente de ellos, ¿no? Que debe tener el mayor conocimiento, ¿no? Y esto es a las especialistas de oncología, ¿no? Que ya son las que conocen más a fondo de todos los químicos y los agentes citostáticos que ellas están expuestas, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque prácticamente están expuestas, pues, casi toda su vida laboral, ¿no? Entonces, este personal, ¿no? En primer lugar, debe saber el conocimiento y no solamente eso, sino también las medidas de control, ¿no? Las medidas de control. Entonces, existen medicamentos, ¿no? Que obviamente estamos hablando que son peligrosos, que son agentes químicos, ¿no? Pero cuando nosotros estamos viendo desde la perspectiva de la salud ocupacional, ¿ya? Esto, aparte de los protocolos que cada institución puede manejar, es importante que conozcan la gestión de los riesgos, ¿no? Es importante que conozcan la gestión de los riesgos. Y dentro de esa gestión de riesgos, una parte, podríamos decir que es la columna vertebral de esta gestión de riesgos son los trabajadores, ¿no? Tienen que participar en, en la generación, ¿no? De todas estas medidas de control también, y sobre todo de la identificación de estos peligros, ¿no? Y evaluar los riesgos, ¿no? Evaluar los riesgos, porque ya nosotros conocemos, ¿no? Que estos agentes químicos, pues, van a tener muchas consecuencias, ¿no? Que son carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a ello? O sea, ¿qué hacer en las instituciones para evitar eso? Como yo les decía, no va a haber un riesgo cero, va a haber riesgo. Puede haber un riesgo bajo o un riesgo medio, dependiendo del tipo de actividad o tarea que se realice, ¿no? Pero es importante también conocer, ¿ya? Conocer, pues, cuáles son las medidas de control, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de control? ¿Cuáles son aquellos planes de contingencia? ¿No? Justo me estaba olvidando esa palabra. Planes de contingencia que se manejan dentro de las áreas, ¿no? Y ahí es donde yo voy, no es que haga una comparación la parte salud con la no salud, ¿no? La parte salud que estamos hablando de la exposición a estos agentes citotóxicos, que son agentes químicos, frente, por ejemplo, a algunos en la industria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la industria en la cual están también expuestos agentes químicos, ¿no? Entonces, según algunos protocolos, ¿no? Según, por ejemplo, el Manual de Bioseguridad del INEN del 2018, ¿no? Habla ahí de un kit de derrame, ¿no? Menciona un poco de la parte de los planes de contingencia, que también lo manejan, por ejemplo, el hecho de otros tipos de puestos de trabajo que también están expuestos a agentes químicos, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la similitud que se tiene entre los dos? Es que la mayoría de trabajadores no conocen estos peligros, no conocen estos riesgos. ¿Por qué? Porque no se fomenta la participación de los mismos dentro del sistema de gestión, ¿no? Entonces, si nosotros mencionamos, y esto es, que si estamos hablando, imagínense, de especialistas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con algunos trabajadores que de repente, como por ejemplo, ¿no? El personal de limpieza?
ellos también tienen que tener conocimiento, ¿no? Y les voy a contar un caso. No tiene que ver, bueno, sí tiene que ver con un agente químico, pero no es un citostático. En una sala, ¿no? Especializada para pacientes con hemodiálisis, ¿no? Bueno, ellos también tienen sus procesos, como todo tipo de áreas críticas, ¿no? Entonces, para hacer el tema de la limpieza y todo de la máquina de hemodiálisis, utilizan ciertos agentes químicos. Y uno de ellos es el ácido peracético, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Hubo un derrame, ¿no? Hubo un derrame, ¿ya? Y obviamente la gente y los profesionales tienen algún tipo de conocimiento porque es un ácido, ¿no? Pero ¿qué pasó? Llamen al personal de limpieza. Llamen al personal de limpieza, el personal de limpieza, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la mayoría probablemente no tiene ni secundaria completa, ¿no? Y peor, pues algún tipo de conocimiento sobre lo que podríamos hablar de agentes químicos, ¿no? Llegó el personal de limpieza con su escobita, con su trapito, todo, con su mascarilla, ¿no? ¿Y qué sucedió? La señora casi se desmaya, o sea, prácticamente casi se desmaya, o sea, se desmayó, pero casi se desmaya, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una gran falla de las medidas de control, porque en primer lugar no se activa cuando suceden estos tipos de accidentes, ¿no? Obviamente se tiene que activar como una alarma, ¿no? Que ha habido un derrame para todo, ¿no? Se utiliza algún tipo de kit, ¿verdad? Y obviamente pues luego se hacen las actividades, ¿no? Que es lo que ocurre, por ejemplo, en la industria, ¿no? En la industria o en la minería, ¿no? Cuando ocurre ese tipo de accidentes de algún agente químico, ¿ya? Prácticamente se activa una alarma, ¿ok? Se, se aplica el plan de contingencia para derrames de materiales peligrosos, ¿ya? Y se hace pues todo ¿no? Todo el procedimiento como tal. Pero eso a veces no sucede. Básicamente también en sobre todo en las instituciones públicas, ¿no? Entonces, eso también es algo importante. Como parte de las áreas, ¿no? Que ven este tipo de actividades, ¿no? También es importante que ellos verifiquen que el personal que está encargado de la limpieza de esas áreas conozcan, ¿no? Conozcan también eso, ¿no? Así ese personal sea externo, ¿no? O sea, así sea una subcontrata, porque a las finales todos tenemos responsabilidad, ¿no? Ahora, según la NIOS, hay tres grupos de clasificación de materiales, medicamentos peligrosos, ¿no? El uno que es grupo uno, medicamentos no antineoplásicos, medicamentos no antineoplásicos, ¿no? Que cumplen al menos una característica de peligrosidad, ¿no? Que puede, pues, ocasionar algún tipo a la larga, de algún tipo de problema de salud, ¿no? Y el grupo 3 que son medicamentos que presentan riesgo para el proceso reproductivo y que pueden afectar a hombres y mujeres, ¿no? Que básicamente ya vienen a ser las consecuencias de la exposición a estos agentes citostáticos. Entonces acá tenemos, miren, una serie según la NIOSH, ¿no? La lista de medicamentos peligrosos. Y es importante acá, por ejemplo, ya que ustedes están presentes en la charla, y yo los voy a compartir esta norma que les digo de los agentes químicos que recién se ha actualizado, es ver si esos medicamentos, ¿no? O su principio activo de esos medicamentos están dentro de esa norma, ¿no? Están dentro de esa norma. ¿Correcto? Y pues obviamente tener en cuenta pues los límites permisibles si es que hay algún tipo de monitoreos, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, y eso es lo que voy a mostrar más adelante, también lo vi en las redes, ¿no? Por ejemplo, en algunos otros países, ¿ya? Que realizan a veces monitoreos de los agentes químicos, pero específicamente de estos tipos de agentes, ¿no? Hay una norma, ¿ya? Hay una norma que es la de la RM 050 del 2013 que habla de los monitoreos ocupacionales, ¿no? Y dentro de los monitoreos ocupacionales, ahí hablan de los monitoreos, de todos los tipos de monitoreos de peligros, ¿no? Biológicos, disergonómicos, psicosociales y todo lo que sabemos. Pero ahí también habla del monitoreo de agente químico, ¿ok? Entonces, si yo en un hospital sé que mi personal ya está expuesto
a ciertos agentes químicos, ¿no? Sobre todo estos tipos de institutos especializados. Entonces, por lo menos, ¿no? Por lo menos se debería hacer un monitoreo cada año, por lo menos, ¿no? Se debería hacer un monitoreo de agente químico, ¿correcto? Y la pregunta va, ¿en su hospital o en sus instituciones alguna vez han hecho algún monitoreo de agente químico, sobre todo en relación a los citotóxicos? Eso podría ser una buena pregunta, ¿no? En el caso de que de repente no lo han hecho, podría ser importante poder hacerlo, pero también tenemos que ver si estos citostáticos están dentro de la norma, ¿no? Porque son un montón de agentes químicos que están en la norma, ¿no? Que ahí, que también obviamente producen cáncer, ¿no? Como les había dicho, por ejemplo, el asbesto. Entonces, eso podría ser una gran incógnita, ¿no? Para saber si en la institución en la cual yo laboro existe algún tipo de monitoreo, sobre todo en estas áreas, de agente químico, ¿no? Obviamente con el tema de los agentes citostáticos. Entonces ya lo hemos visto, riesgos para la salud, ¿no? A la larga, como les decía, cuando nosotros estamos expuestos a estos tipos de agentes, porque son agentes químicos, ¿no? Básicamente es lo que estamos hablando ahorita, ya a la larga lo que se va a producir son enfermedades ocupacionales, ¿no? Y una de ellas que es el tema del cáncer ocupacional, ¿ya? Salvo que sea algún tipo de accidente, ¿no? O una situación accidental que se puede presentar pues una situación aguda, ¿no? Entonces, esto es en el tiempo. Por eso es importante, y eso es lo que lo voy a mencionar más adelante al final, es el tema de la vigilancia, ¿no? O sea, las áreas de seguridad y salud en el trabajo, que son importantísimas dentro de todas las instituciones, y no solamente el hecho por tema normativo o el tema obligatorio, ¿no? Que si nosotros compararíamos el tema de la parte pública con la parte privada, ¿no? Casi no se cumple en el tema público, ¿no? Sabemos que el Estado te obliga, ¿no? Porque son los que dan las normas, ¿no? Porque tenemos que saber acá algo claro. Las normativas en relación a la parte de seguridad en el trabajo lo da el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces, pero lamentablemente en las instituciones públicas no todo lo cumplen. Gracias a una de las oportunidades que se ha logrado cuando comenzó la pandemia fue esto, poder implementar las áreas de seguridad en el trabajo en todas las empresas, ¿no? Y ahí fue una gran oportunidad, ¿no? Empresas que no tenían sus áreas se implementaron, pero todavía falta, ¿no? O sea, todavía falta el tema del compromiso, ¿no? El tema del compromiso es para poder cumplir el tema de la seguridad en el trabajo, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, los trabajadores lamentablemente no conocen, ¿no? No conocen. Entonces, si estamos hablando de temas específicos, como por ejemplo el tema de un agente químico, ¿no? Si ni siquiera conocen la parte, podríamos decir, general, que existen normas con respecto a la parte de seguridad en el trabajo, peor van a saber pues que existen, ¿no? Protocolos, ¿no? O normativas como por ejemplo los límites permisibles de los agentes químicos, ¿no? En las instituciones, ¿no? Entonces, desde ahí es importante partir, ¿no? Bueno, los mecanismos de acción no los vamos a hablar porque básicamente acá ya nosotros lo conocemos, ¿no? Y hacia donde lo que yo quiero ir es que ustedes como personal que está expuesto a estos tipos de agentes, ¿ya? Eh, se tienen que, aquí, cuando hablamos de la parte de seguridad y salud al trabajo, ya, en primer lugar acá es, básicamente es el tema de compromiso, pero el compromiso desde la alta gerencia, ¿no? La alta gerencia. Recuerden ustedes que ustedes tienen a sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y a ellos ustedes deben de hacerlos trabajar, ¿ok? Hacerlos trabajar. ¿Por qué? Si es que el comité, sobre todo a los representantes de los trabajadores, ¿no? Hacen un buen trabajo, o sea, cumplen con sus funciones de inspeccionar, de revisar, de hacer la gestión de riesgos, van a poder lograr muchas cosas con respecto a la parte de seguridad y salud al trabajo. Cuando no existe eso, ahí donde vienen las fallas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en el caso, supongamos, ¿no? Que yo trabaje en estas áreas, ¿no?
y veo que algunas medidas no se cumplen, entonces yo puedo hablar con los representantes del comité para que cuando hagan sus reuniones planteen este problema, hagan las inspecciones, ¿no? requeridas. No les estoy diciendo que se vayan y se quejen a la SUNAFIL, porque primero, obviamente, existen medidas, ¿no? Es el tema de gestionar, porque pueden hablar hasta con sus sindicatos, gestionar, porque recuerden que hasta el sindicato el sindicato mayoritario dentro de las instituciones, tiene un representante en las reuniones del comité. Claro, no tiene voz ni voto, pero está de observador. Entonces ahí tienen una gran fortaleza, por ejemplo, para ver el tema de la gestión de riesgos. No me refiero al tema de reclamar y que salgan y todo, no. Puede ser una medida más adelante, ¿no? No lo sé, pero... Y sobre todo el tema de la coordinación, el tema de la gestión de riesgos. Sabemos que todos estos mecanismos de acción, ¿no? Carcinogénicos, mutagénicos, que ya lo tenemos y que lo conocemos, ¿no? Y que obviamente van a darse por las diferentes medidas de, de ingreso, ¿no? al organismo. Entonces, si nosotros no tenemos bien en claro las medidas de control, pues a través de protocolos, de planes de contingencia, ¿no? A través de, sobre todo, de la herramienta, esta herramienta importantísima que es el hiper, ¿no? Y si no está contemplado ahí, entonces es importante, ¿no? Ya tenerlo en cuenta para que, pues, como ustedes, como personal que está expuesto, puedan participar dentro de esta gestión de riesgos, ¿no? Dentro de esta gestión de riesgos. Ahora, acá hay algo también como tema de conocimiento en sí, ¿no? De acuerdo a los regímenes contractuales, ¿ya? Que hay 276, 728, ¿no? Contratos indeterminados, creo que es el 728 y la parte privada, ¿no? En la parte pública, por ejemplo, lo ve Servir. Lamentablemente, Servir no tiene mucho, no, o sea, no es como, no es tan activo como, por ejemplo, la Sunafil, ¿no? No es tan activo, ¿no? Por ejemplo, si la Sunafil va a las empresas, ¿no? Con lo poco que tiene, que van a las empresas y hacen las inspecciones y les cae su multa, etcétera, ¿no? En la parte del sector público lo ve Servir, pero no quiere decir que usted, o sea, en el sentido de que el Sunafil no va a ir, por supuesto que puede ir. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de estos aspectos contractuales, ¿no? Por ejemplo, en una institución pública puede haber, supongamos, 276 y ahí se encarga servir, pero también hay 728 porque creo que 276 ya no hay muchos, ¿no? 728 sí lo ve la SUNAFIL, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? La SUNAFIL le puede caer a cualquier institución, ¿no? ¿Y qué le puede solicitar? La gestión de riesgos, ¿no? Y si es específico, queremos saber la gestión de riesgos, el hiper del área de oncologías, se me ocurre, ¿no? Entonces, para ver si es que realmente están ahí colocados, ¿no? Los peligros, en este caso sobre todo con el tema de los agentes químicos, ¿no? De los agentes químicos. La parte, como yo les decía, ¿no? La parte de la seguridad y salud en el trabajo, como o sea, las actividades son preventivas, las actividades son preventivas, ¿no? Y toda la parte de seguridad en el trabajo, o sea, la implementación del sistema de gestión, se realiza durante todo el año, ¿no? Durante todo el año. Pero, y ahí se realizan diferentes actividades de acuerdo a lo que se ha encontrado dentro de la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos agentes químicos, es importante, ¿no? Es importante tener en cuenta en qué medida están expuestos, ¿no? Porque no es el simple hecho de que, ok, ya, en el área de, no sé, pues oncología, ya, sabemos que están expuestos a agentes químicos, ya, y entonces acá es importante, ¿no? A través con cumplimiento de la norma, saber en qué frecuencia están expuestos, ¿no? ¿Qué tipo de agentes están expuestos, ¿no? Conocen los trabajadores eh, la composición de cada uno de los agentes químicos que están utilizando, ¿no? Conocen en el sentido de que algún programa o plan de contingencia que es obligatorio, ¿no? Es obligatorio frente a algún tipo de situación accidental, ¿no?
Y obviamente no es el hecho de que el cumplir la normativa o el manual de bioseguridad, porque el tema de la bioseguridad, ya, el tema de la bioseguridad básicamente está en relación a la parte de casi más a los agentes biológicos, ¿no? Existen algunas particularidades cuando hablamos de los agentes químicos, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Efectos de la salud, obviamente, pues, si ya hemos visto, si es que hemos nombrado que puede haber ciertas consecuencias, ¿no? Y que al final puedes tener cáncer ocupacional, ¿no? En el tema de los agudos pueden presentarse algunas situaciones, dermatitis, mareos, ¿no? Porque eso sucede en el momento, ¿no? Así, de repente, más que todo, en relación a alguna situación accidental, ¿no? Y como ya les decía, el tema crónico es en el caso de que ya la persona pues ya tenga alguna enfermedad ocupacional que es en este caso el cáncer, ¿no? Que es en este caso el cáncer. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una serie de tipos de cáncer, ¿no? Una serie de tipos de cáncer que probablemente sean por algunos de los agentes químicos que estamos expuestos, ¿no? Que estamos expuestos. Y por eso es importante no solo el tema de las actividades y las medidas de control que se puedan tener con respecto a la parte de seguridad en un trabajo, sino también la vigilancia, ¿no? Otra de las características importantes dentro de todo lo que estamos hablando de seguridad en un trabajo, ¿no? Es la vigilancia de la salud de los trabajadores. Va a salir, esperemos, ¿no? Va a salir una norma, ya, que también está en revisión desde hace como 3 años o 2 años, que habla de la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Y ahí, pues, tiene que ver con la parte ocupacional, con los exámenes, ¿no? Hay instituciones públicas, por ejemplo, ya que ni siquiera cumplen con la normativa, que es la RM 312 de 2011, que habla de los exámenes médicos ocupacionales, ¿ya? En la cual los trabajadores, pues, ni siquiera pues, o sea, se realizan sus exámenes completos, como podríamos hablar de un examen médico ocupacional, ¿no? Como dice la norma, ¿ya? Entonces, desde ahí, por ejemplo, no estamos, en primer lugar, que no estamos cumpliendo con la norma, y en segundo lugar, no estamos cumpliendo con la vigilancia de la salud de los trabajadores, que es algo importante. ¿Por qué? Porque ahí cada año, ¿no? Cada año se monitoriza al trabajador, o sea, al final de año, ¿cómo termina mi trabajador? O sea, ¿cómo termina, no sé, pues la enfermera del área de oncología pediátrica, no sé, pues podríamos decir así, ¿no? ¿Cómo termina, no? Eh, ¿Existirá algún tipo de marcador que se le practique a este tipo de enfermeras por la labor que está realizando para saber si es que ya tiene riesgo, ¿no? De que pueda tener a un futuro cáncer? Porque esa sería la pregunta, ¿no? Esa sería la pregunta. Como por ejemplo lo que sí ocurre, porque sí hay algunos test que creo que lo realizan, ¿no? Como lo que sí ocurre en algunos hospitales, como los marcadores virales, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si están expuestos a la atención del paciente con las enfermedades infecciosas, sobre todo con el tema de la hepatitis, hay marcadores virales que les practican a los trabajadores para saber si están estado expuestos, ¿no? Para saber sus anticuerpos, ¿no? También existen, como les había mencionado arriba, un test, ¿no? Y también hay marcadores que se pueden practicar a los trabajadores para ver si es que ya están en riesgo, ¿no? Y lo que también ocurre, de acuerdo a normas específicas, por ejemplo, para los peligros físicos, ¿no? Para aquellos trabajadores, por ejemplo, que están expuestos a las radiaciones ionizantes, ¿no? Los tecnólogos médicos, enfermeras, ¿no? Que también trabajan en esas áreas, que existen también, ¿no? Este, sus medidas de control, ¿no? Que se colocan el dosímetro para ver, ¿no? Y controlar, pues, el tema de las radiaciones ionizantes, ¿no? Entonces, lo mismo también ocurre con los agentes químicos, ¿no? Pero la cuestión acá es si se cumple o no se cumple, ¿no? Dentro de los exámenes médicos ocupacionales, ya, eh, de acuerdo al puesto de trabajo, existen protocolos, ¿no? Existen protocolos en las cuales se van a
se van a practicar los exámenes que les corresponden, ¿no? Supongamos que, no sé, hay una enfermera que trabaja, no sé, en la parte de minería y hace algunas actividades, este es el protocolo de los exámenes que se les va a practicar, ¿no? Eh, o, por ejemplo, una enfermera que está trabajando en la parte de oncología, ¿no? ¿Cuál es el protocolo, ¿no? Y sobre todo que generalmente en la parte de salud casi todo el tema de los exámenes que se les practica, ¿no? Entonces ahí se cumplen los protocolos, ¿no? Pero la pregunta es si de verdad, si verdaderamente eso se toma en cuenta dentro de las instituciones, sobre todo las instituciones públicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las medidas de control, perdón, de las medidas de prevención, ¿ya? Existen, pues, hablando de la parte de seguridad en el trabajo, hay la jerarquía de controles, pero acá es en forma general, ¿no? Dice sustituir el medicamento, aislar el procedimiento como protección colectiva, colocar etiquetas identificativas de los medicamentos peligrosos, ¿no? Adecuar lugares específicos, utilizar los equipos de protección personal, ¿no? Señalizar las áreas de trabajo, colocar y usar contenedores específicos, ¿no? Uso de equipos especiales para la administración de medicación peligrosa, proporcionar información más adecuada, o sea, en el tema de las capacitaciones, las hojas, las hojas de seguridad, ¿no? Que también se les conoce ficha de datos de seguridad de los medicamentos o las hojas DOS, MS DOS, ¿no? Los kits de derrames frente a estos derrames peligrosos de estas sustancias, ¿no? La vigilancia de la salud. Pero todo es de acuerdo a una jerarquía de controles, eso es importante, ¿no? Que eso lo vamos a ver, pues, en unas diapositivas más adelante, ¿no? En forma general, obviamente, existen procedimientos que se tiene que cumplir para el preparado de una dosis, o la administración de algún medicamento, o la eliminación de los efluentes de los pacientes, ¿no? Entonces, ¿no? La evaluación de los riesgos, que es lo que yo les estoy explicando, ¿no? Desde un principio, la gestión de riesgos. Entonces, es importantísimo, porque todo parte desde ahí, ¿no? Todo parte desde la gestión de riesgos, ¿no? O sea, en un área de trabajo, ¿no? En relación a la parte de seguridad y salud en el trabajo, se tiene que hacer una gestión de riesgos, ¿no? En primer lugar, de acuerdo a las actividades y las tareas que realiza el personal, ¿no? Se tiene que ver a qué peligros están expuestos, en este caso, por ejemplo, en el tema de los citostáticos, ¿no? ¿Ya? ¿A qué tipo de contaminantes podrían estar expuestos si estamos hablando específicamente, ¿no? Y en qué tipo de presentación están estos tipos de agentes químicos, porque hay los agentes químicos, si vamos a hablar, tienen diferentes tipos de presentaciones, ¿no? Entonces, en el tema del control ambiental, ¿no? Obviamente que acá es importante los métodos de limpieza, ¿no? Los protocolos sobre todo los protocolos de limpieza para estas áreas, ¿no? Y, eh, y sobre todo también, ¿no? Si es que estamos hablando, por ejemplo, en el caso del personal de limpieza, qué tipo de equipos de protección personal utilizan, porque son los mismos que son para otras áreas, ¿no? Y sobre todo también el personal mismo que está también expuesto, ¿no? Entonces, los monitoreos, ¿no? Mediciones en el aire que podemos necesitar para confirmar la adecuación de medidas preventivas o si existe el riesgo de exposición por inhalación, ¿no? Cuando hablamos de los monitoreos ocupacionales, dentro de ellos está el monitoreo de agente químico, ¿no? Y como yo les preguntaba, ¿en algún momento han hecho algún tipo de monitoreo de agente químico en sus áreas o en su hospital, ¿no? Podríamos partir de ahí, ¿no? Entonces, para ver cuál es, sobre todo, el riesgo, ¿no? El riesgo que obviamente, pues, van a estar los trabajadores, ¿no? Porque una vez que se hace un monitoreo, o sea, el monitoreo, ¿para qué nos sirve? Para, en primer lugar, obviamente, identificar el agente químico, ¿no? Porque yo puedo decir, ok, yo trabajo en una área de la parte oncológica, ¿no? Y pues como conocimiento sé que trabajo con tales y tales sustancias, ¿no? Pero de todas estas sustancias, por ejemplo, ¿cuáles son las que están más o prevalecen más, por ejemplo?
ya en el ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque estas sustancias pueden ser como vapores, pueden ser como partículas, pueden ser partículas que los puedo yo ver, pero que también pueden haber partículas que yo de repente no los voy a poder ver, ¿no? Porque ya son menos de 5 micras, ¿no? Entonces son inhalables, porque hay partículas que son inhalables, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé, ¿no? A qué agente químico puede estar presente en el justo en el área donde yo estoy, ¿no? Y sobre todo aquellas que van a ser inhalables, ¿no? Entonces, obviamente que existen pues estas medidas de bioseguridad, ¿no? Como por ejemplo las campanas de flujo laminar, que nos ayuda, pero no quiere decir que no va a haber en el ambiente algún tipo de agente, ¿no? Entonces, para eso nos ayudan los monitoreos, ¿no? Para identificar, ¿no? Los tipos de agente químico, ¿no? Los límites permisibles, porque, por ejemplo, ¿no? Hacen un monitoreo, digo, ok, ha salido que existe tantos partículas por millón de tal sustancia química, ¿no? O miligramos por metro cúbico, ¿no? Pero ahora yo me voy a quedar ahí, no, yo tengo que ver, compararlo con la norma, ¿no? ¿Qué me dice la norma? ¿Hasta cuánto es el límite permisible de este agente químico? Supongamos, no sé, un agente químico X, ¿no? Me dice que su límite permisible en partículas por millón es, no sé, pues supongamos 50, ¿no? Y si estamos hablando miligramos por metro cúbico, de repente podría ser, no sé, pues 100, ¿no? Algo así. Si se hace un monitoreo de agente químico, puede salir ahí, ha salido tanto el resultado, ¿no? Obviamente que para hacer todo eso se aplican cuestiones matemáticas, ¿no? Y a las finales va a salir un resultado. Ese resultado lo compruebo con la norma y si realmente, ¿qué me dice? Ah, ok, acá, por ejemplo, en esta área ha salido tanto y según la norma me dice que está por encima de los límites permisibles. ¿Qué se tiene que hacer? Ahí vienen las medidas de control, porque las medidas de control no es simplemente, ok, te pongo una campana de flujo laminar, obviamente de acuerdo a las normas, pues, ¿no? Porque la norma te lo dice, ¿no? Se tienen que hacer un sistema de ventilación, ¿no? Eh, Sobre todo para el tema de la concentración de estas partículas en el aire, ¿no? Porque debe de haber un sistema de ventilación especializado, ¿no? Y para poder yo, pues, obviamente, gestionar ese riesgo, ¿no? Esa es el punto importante, ¿no? Ahora, hay control biológico, como por ejemplo test de mutagenidad urinaria, ¿no? Y obviamente pues para detectar los efectos, ¿no? De estos agentes, ¿no? En el caso de la prevención de riesgos laborales, acá justamente pueden haber algunas nuevas tecnologías, ¿no? Que más aún ustedes los conocen muchísimo mejor porque ustedes son los que están dentro de estas áreas, ¿no? Y asumo que probablemente existan algunas otras mejores, ¿no? Entonces, sistemas cerrados, ¿no? De transferencia de fármacos, ¿no? Sistemas cerrados, de acuerdo, para evitar, por ejemplo, esto, ¿no? Esto es una vaporización, entonces, y nosotros lo inhalamos, ¿no? Es por ello que dentro de las medidas de control deben haber medidas de control en conjunto, ¿no? En conjunto para, obviamente, pues disminuir el riesgo, ¿no? Para disminuir el riesgo. Vamos a pasar acá a una parte, ¿ya? Que quiero que vean rapidito. Bueno, acá son factores que condicionan el riesgo, ¿no? La peligrosidad del medicamento, las medidas de control, la estructura de la unidad, susceptibilidad del trabajador, el nivel de exposición. Eso de acá, todo lo que acabo de mencionarles, todo ello se ve en la gestión del riesgo. Todo ello se ve en la gestión del riesgo. Por eso es importante que los trabajadores estén involucrados en la identificación de los peligros y en la gestión del riesgo. Pero ustedes dirán, pero eso no es mi trabajo, probablemente me lo puedan decir, ¿no? No espero que no todas. Entonces, pero es exactamente, es el trabajo del área de seguridad salud del trabajo, o sea, de la enfermera ocupacional, del médico ocupacional, del ingeniero, ¿no? Etcétera. Pero cuando yo hablo de la participación de los trabajadores, es en el sentido que ellos saben qué funciones realizan.
Ellos saben y conocen, en ese sentido, en ustedes, por ejemplo, conocen qué agentes químicos, con qué agentes químicos, perdón, trabajan, ¿no? ¿Qué es lo que realizan? ¿Qué tareas realizan? Porque, por ejemplo, cuando nosotros queremos determinar para realizar un monitoreo, ¿no? Un monitoreo no es que se nos ocurra y digamos, ok, vamos a hacer monitoreo y listo, no. Es por tareas, ¿no? Se determina las funciones, las tareas, la frecuencia, ¿no? Y obviamente eso lo hace el trabajador, ¿no? Entonces, las vías de exposición, pues inhalatoria, dérmica, ¿no? Parenteral, digestiva, ¿no? Entonces, pero es importante, en primer lugar, conocer esta gestión de riesgo. Acá, por ejemplo, ¿no? Que yo lo encontré en las redes, ¿ya? Acá han hecho, por ejemplo, un aspecto estudiado, contaminación ambiental, ¿no? Se detectó ciclofosfamida en superficie de trabajo dentro de las cabinas de bioseguridad, ¿no? Alrededor de las cabinas, no hubo muestra de ifosfamida. En las superficies analizadas no se detectó presencia de los fármacos en las muestras de orina de farmacéuticos y enfermeras, ¿no? Pero miren, ya hay partículas que se han encontrado, aunque en niveles bajos, pero se han encontrado. O sea, quiere decir que ese es un riesgo bajo, pero existe el riesgo, ¿no? Ahora acá dice contaminación ambiental, ¿no? El 29,3% de las muestras de laboratorio preparación y áreas de administración fueron positivas, ¿no? A fluoracilo y citarabina, y en el control biológico de la exposición de las enfermeras mostraba presencia de ciclofosfamida y gorina. El daño en el ADN de leucocitos de las enfermeras expuestas aumentó. Entonces, ¿qué significa eso? Eso, dentro de las medidas de control y dentro de la vigilancia de la salud de los trabajadores, eso es importantísimo, porque si nosotros ya vemos, ¿no? Que en los resultados existe ya un porcentaje en estos marcadores, ¿no? Que ya hay presencia de estos agentes químicos, ¿ya? Se tienen que dar las medidas de control. Se tienen que dar sí o sí las medidas de control, ¿no? Y quiero pasar acá y hablar un poco el tema de las medidas de control. Pero para ello, yo les voy a contar no sé si estoy en tiempo, porque creo que me estoy pasando, creo, por favor me avisan. Este, no tiene que ver con la parte de salud, pero sí con la parte del tema agente químico, ¿ya? En la minería, ustedes saben ya que hay hasta cierta edad los trabajadores tienen que pues trabajar, pues, ¿no? Hasta cierta edad. ¿Por qué? Porque obviamente los riesgos que se tienen en la minería son bastante altos, sobre todo con los agentes químicos, ¿ya? Entonces, hubo un caso particular, ¿ya? De un trabajador, de un ingeniero, miren, ¿ah? De un ingeniero, eh, de un ingeniero que pues toda su vida, ese señor pues habrá trabajado, no sé, pues unos 30 años creo, porque es ingeniero de mina, ya, en las minerías, ¿no? En las mineras, perdón, las mineras. Entonces este señor, ¿qué es lo que denunciaba, ¿no? Ya él ya se había jubilado, pues ya, porque tenía cierta edad, ¿ya? ¿Y qué sucedió? A ellos, ustedes saben que las medidas de control y los niveles, ¿no? O los estándares que se manejan en las minas son muy altos. No quiere decir que sean perfectas, pero son muy altos. No quiere decir que no se presenten cosas, pero sí, ¿no? A comparación de otras instituciones, ¿ya? Pero los estándares son muy altos, ¿por qué? Porque estas minas son obviamente de otros países, vienen acá al Perú, obviamente a explotar y todo eso, ¿no? Y pero vienen con sus estándares de esos países, ¿correcto? Bien. Entonces, el señor, a ellos pues, como si yo les estoy diciendo de un alto estándar, a ellos, obviamente, cuando hacen los exámenes ocupacionales, les realizan todos, obviamente perdón, en relación a su puesto de trabajo, ojo, ¿no? Todos los exámenes habidos y por haber y todo para ver cómo está el trabajador, etcétera. ¿Qué es lo que sucedió? Este señor, ¿no? Ya venía pues teniendo problemas de salud, se sentía cansado, ¿no? Se sentía cansado, se iba al hospital, no detectaban qué es lo que tenía, en sus exámenes ocupacionales salía pues que estaba normal, ¿no? Su hemoglobina, nomás que probablemente estaba un poco baja, ¿no? Y así sus exámenes estaban normales, pero él se sentía mal. Cada vez que pasaba el tiempo se sentía peor, el señor, se sentía peor, ¿no? Entonces no se explicaba de qué era. Entonces, si estamos hablando, miren, es un ingeniero de mina. Pues imagínense, ¿cuánto gana un ingeniero de mina? Uf, cantidad de plata.
Y los ingenieros, básicamente, la mayor parte de sus tareas son gestión, ¿no? Es gestionar, no es el personal que está directamente ahí sacando el mineral ahí de la mina, ¿no? Exponiéndose ahí con su palita, etcétera. No, bueno, eso estamos hablando de la minería ilegal, ¿no? Que está ahí. No, porque él era el ingeniero que inclusive tenía un cargo alto, o sea, ni siquiera era el que estaba en campo, sino que él iba y chequeaba, etcétera. Pero miren qué sucedió. El señor, en sus exámenes, ¿no? No salía nada, solamente pues algunas cosas y por ahí. Entonces, ¿qué hizo el señor, ¿no? Le dijo a la mina, yo quiero que me hagan un examen para detectar si es que hay algún tipo de agente químico o algún tipo de metal, porque nosotros trabajamos con metales, pues, ¿no? Trabajamos con metales. Ah, ok, listo. Entonces a ellos también les practican algunos exámenes para detectar algunos metales en el cuerpo. Por ejemplo, uno de ellos, el plomo, ¿no? Pero entonces le hicieron unos exámenes y salieron ahí unos cuantos metales que tenía en el organismo. Pero como acá en Perú no se manejan esos reactivos, porque creo que a las justas creo que llega el tema del plomo, ¿ya? Y otro mineral más, pero él, como obviamente, ¿no? Como ingeniero de mina tenía dinero, ¿no? Se fue a otro país, se fue, le sacaron algunos exámenes que sí se manejan en otros países y ahí le detectaron una cantidad de metales en el cuerpo, en el organismo. Así, una cantidad de metales. Entonces, ¿él qué hizo? Vino, les dijo a la mina, ¿no? Y había un examen específico que quería él identificar, ¿no? Que solamente se lo hacían en Francia. Y él lo que reclamaba era que le haga la mina, pues, ¿no? Porque es su responsabilidad, ¿no? Pero imagínate, estamos hablando de una persona que no está directamente ahí, ¿no? O sea, está obviamente trabajando, pero no es el que está ahí en la expuesto con el mineral, ¿no? Entonces, eso fue bueno, eso es un caso, ¿no? Que justamente les traigo para que se den cuenta la magnitud, ¿no? La magnitud de la exposición a ciertos agentes químicos, ¿no? La exposición, ¿verdad? Y obviamente, y a ellos, ¿no? Pues están constantemente con sus respiradores y hay diferentes tipos de respiradores que vamos a verlo más adelante, ¿no? Pero la magnitud del problema, ¿no? La magnitud, imagínense tantas personas, es por ello pues, que nosotros tenemos, ¿no? En la zona de La Oroya, pues que todas estas, que por cierto, no sé si ustedes se enteraron, ¿no? Hace unos meses la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha denunciado al Perú, ¿sabían eso? Ha denunciado al Perú por toda la catástrofe y la contaminación que se ha dado en La Oroya, de todas estas personas que desde hace más de 30 años han venido exponiéndose por culpa de la minería, ¿no? Y que no les han dado las medidas de control, que eso tiene que ver con la responsabilidad social que tienen las empresas frente a las comunidades, ¿no? Y lo ha denunciado el Perú. O sea, imagínense, qué vergüenza, ¿no? Pobre gente, tantas personas, ¿con qué? Con problemas, ¿no? De salud, ¿no? De problemas de cáncer, ¿no? Entonces, imagínense la magnitud. Y eso trasladándolo a esta situación, con el tema de la exposición a los agentes citotóxicos, ¿no? Es parecido, pues, ¿no? Es similar. Es por ello que es importantísimo la gestión de riesgos. ¿Y para qué nos ayuda la gestión de riesgos? Para prevenir accidentes. Porque si yo sé qué peligros hay en el área de trabajo, a qué me estoy exponiendo, entonces yo puedo exigir que se mejoren las medidas de control para prevenir accidentes, para prevenir enfermedades ocupacionales, para poder ver el perfil de los exámenes médicos de acuerdo al puesto de trabajo, para ver aquellas medidas para los agentes ocupacionales, ¿no? Entonces, y obviamente, pues cumplir con la normativa en cuanto a la gestión de riesgos. Cuando nosotros hablamos de la jerarquía de controles, ¿no? No es que yo se me ocurra, digo, ok, ¿saben qué? Traigan esto, traigan lo otro, no, demos los respiradores a todos, pongan cabinas de flujo laminar a todas, ¿no? Entonces, no, es según la jerarquía de controles. Si yo puedo eliminar ese agente químico, excelente, pero no puedo eliminarlo, pues, ¿no? No puedo eliminar los agentes químicos porque yo trabajo ahí, ¿no? Yo trabajo en esa área que yo me expongo todos los días, o de acuerdo a mis turnos, a esos agentes químicos. Entonces no lo puedo eliminar, pero sí lo puedo sustituir. Entonces puedo sustituir el agente, que probablemente este agente es sumamente peligroso, ¿no? Probablemente este agente
de acuerdo a los límites, los valores límites permisibles, dice que la exposición debe ser cero, miren, debe ser cero. ¿Qué significa? Que no me puedo exponer, pues, ¿no? No me puedo exponer, porque hay agentes químicos que uno no se puede exponer. Por ejemplo, un ejemplo, ojo, no quiere decir que es citotóxico. Un ejemplo, el asbesto, ¿no? Probablemente existan agentes químicos o citotóxicos que nosotros no podríamos de repente ni siquiera exponernos y que se necesita de medidas altamente, ¿no? Altamente altas, podríamos decir, ¿no? Altamente altas, valga la redundancia, ¿no? O sea, con otro tipo de parámetros, ¿no? Puedo sustituir el agente que es de repente muy peligroso por otro que cumple la misma función, pero que probablemente el riesgo sea menor, ¿no? Controles de ingeniería, puedo aplicar controles de ingeniería y cuando yo me refiero a eso, ahí están las campanas de flujo laminar, el tema de la ventilación, ¿no? Y otros aspectos más que a través de la parte de ingeniería ya se puedan implementar dentro de las áreas, sobre todo, ¿no? En esta manipulación de los agentes citotóxicos. Ahí viene después los controles administrativos, ¿no? Vienen los controles administrativos y ahí pues ya viene pues, no sé, el tema de los turnos, el tema de las señaléticas. Qué importante las señaléticas, ¿no? Eso es importantísimo. Algunos de repente dicen, no lo toman importancia, pero la señalización es importante, ¿no? Si hay un tema de derrame, es importante la señalización. No es que tengo que estar esperando que venga el personal de limpieza para poder poner una señalética, porque si no coloca, y así suceden muchísimos accidentes, porque no hay señalización, ¿no? La mayoría que podrían ser, pues, por el tema de caídas, porque no hay una señalización, por ejemplo, ¿no? Y si estamos hablando de un agente químico que se ha derramado, ¿no? Tiene que haber una señalización, ¿no? Entonces, ese es ese manejo, ¿no? El tema de los controles, perdón, el tema de, de los turnos, ¿no? El tema del conocimiento que pueda tener los trabajadores, ¿no? Sus técnicos de enfermería que trabajan en esas áreas conocen, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de estos agentes, ¿no? Conocen cuando van a hacer la eliminación de las excretas, utilizan algún tipo de, un equipo de protección personal adecuado para poder hacer eso. Entonces, esas son las preguntas. Y recién vienen los equipos de protección personal, recién en el último. Y generalmente nosotros más importancia le damos a los CPPs. Más eficientes son las, las, eh, las medidas de control si nos vamos hacia la eliminación y obviamente menos eficientes si estamos solamente pensando en los CPPs, ¿no? Porque es en todo en un conjunto, es un conjunto de medidas de control que se van a dar frente a los diferentes tipos de peligros, ¿no? Y a los diferentes tipos de riesgos. Entonces, los equipos de protección personal, ¿no? Que se deben de utilizar. Y acá dentro de ello, obviamente, estamos hablando de la bioseguridad, de las precauciones estándares, que ya lo conocemos, y dentro de estas también los equipos de protección personal, ¿no? Entonces, de acuerdo, obviamente, el tipo de riesgo, se va a ver qué tipo de equipo de protección se va a utilizar, ¿no? En el Perú existen un montón de normativas de equipo de protección personal. Inclusive ha salido una, ¿no? Que del seguro ha salido una norma, ¿no? Que habla de acuerdo al tipo al tipo de área de trabajo, van a utilizar los ciertos equipos de protección personal. Y en la mayoría de ellos les han metido el mameluco, por ejemplo, ¿no? No sé si lo habrán visto. Por recién ha salido una normativa. Pero existen muchísimas normativas. Inclusive hay una normativa que sacó por el tema COVID y que hasta ahora está vigente, ¿no? Hasta ahora está vigente. Entonces, las mascarillas frente a los respiradores, perdón, ¿no? La mascarilla quirúrgica, ¿no? Como nosotros lo conocemos generalmente, en realidad ambos, salvo que hablemos de un respirador de cara completa o de media cara, ¿no? Que eso no los voy a desechar, ¿no? Lo único que podría desechar son los filtros. Pero después el resto es desechable, ¿no? Va a depender mucho del uso que uno le pueda dar. El tema de las mascarillas quirúrgicas, ¿no? Pues para a ciertos tipos de atención al paciente nos va a servir, pero básicamente si nosotros estamos hablando de agentes químicos, tenemos que utilizar un respirador, ¿no? Tenemos que utilizar un respirador. Fíjense porque ya hemos visto, miren ahí, que dentro de dentro de este estudio, dentro de este estudio se ha evidenciado que hay partículas ¿no? Partículas de estos químicos en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces,
lo que se tiene que utilizar cuando estamos haciendo manipulación de agentes químicos son los respiradores, pues, ¿no? Y acá tenemos todo tipo de respiradores, ¿no? Desde la N95, ¿no? Hasta los respiradores de cara completa o de media cara, ¿no? Que generalmente son los que se recomiendan mejor, ¿no? Entonces acá, pues, ¿no? Tenemos la N95. Cuando hablamos de algunas características de los respiradores, ¿no? Vienen básicamente en relación a cuánto el filtro puede darte, qué tipo de, o sea, qué tipo de protección te puede dar este filtro, ¿no? Este filtro. Por ejemplo, la N95 hasta un 95%. Hay filtros que te puedan dar hasta el 99,99%, ¿no? Algunos dicen que son 100, pues el filtro P100 dice, pero en conclusión te puede proteger hasta casi 96 perdón, 99,9%, ¿no? Entonces acá tenemos los diferentes, bueno, acá es el tema de coronavirus, porque bueno, yo lo saqué de una presentación, pero si estamos hablando de agentes químicos, porque en este caso, por ejemplo, si, en el caso del biológico, que bueno, está acá en esta diapositiva, es una partícula también, es una partícula. Pero cuando nosotros hablamos de filtros para los agentes químicos, hay filtros especiales para gases, hay filtros especiales para gases, ¿ok? Entonces, de acuerdo al tipo de respirador que yo voy a utilizar, perdón, de acuerdo a la tarea que yo voy a realizar, ¿no? Yo tengo que ver qué tipo de respirador voy a utilizar. O sea, en este caso no podríamos utilizar una mascarilla, pues, ¿no? No podríamos utilizar una mascarilla, ¿no? Pero sí tenemos que utilizar un respirador, ¿no? Un respirador, tenemos que utilizar un respirador. Entonces acá, ¿no? Acá hay una comparación de los diferentes tipos de respiradores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta es la N95. En realidad eso que está acá son de la 3M, pues, ¿no? Pero obviamente por el tema de que no hubo déficit, ¿no? Se utilizaron otros tipos de respiradores, que no quiere decir que sean malos, ojo, porque cada país tiene sus propias certificaciones, ¿no? Y determinan si son adecuados o no. Entonces, ahora, que yo compare si el uno con el otro es mejor o no, ya eso es un tema particular, ¿no? O sea, por ejemplo, la N95, ya, que es la verdecita, tiene su propia certificación, ¿no? Eh, ellos, por ejemplo, la NIOSH no puede certificar, por ejemplo, no sé, de Brasil, de China, ¿no? Porque ellos tienen sus propias certificaciones, ¿no? Con tal que la FDA te diga que sí sirve y que está aprobado, listo, ya sale al mercado, ¿no? Entonces están los respiradores, ¿no? Los respiradores, que diferentes por el tema para la salud, pues, ¿no? Y el tema de industrial también que existe, ¿no? Pero si estamos hablando de agentes químicos como tal, ¿ya? Ahí sí hay una cierta particularidad, porque se necesita filtros para gases, ¿no? Y cuando estamos hablando de gases, vapores, están dentro de ellos todos estos agentes químicos. ¿Por qué? Porque los agentes químicos tienen diferentes presentaciones, ¿no? Tienen diferentes presentaciones, ¿no? En líquido, en polvo, en niebla, etcétera, ¿no? Bueno, eso de acá son pruebas de ajustes para verificar si el respirador que me estoy colocando, ¿no? Es el adecuado, no es el adecuado, y si es, obviamente, de acuerdo a mi fisonomía, ¿no? Y obviamente para que me proteja muchísimo mejor, ¿no? Bueno, acá un cierto ejemplo para el tema de la colocación del respirador, ¿no? Sobre todo el tema de la N95, ¿no? Y este de acá es también de la 3M, pero la europea, ¿no? De la europea. Bueno, acá algunas recomendaciones en el caso de que lleguen a utilizar las N95, cómo poder cuidarlas, ¿no? Y dónde guardarlas, porque también estos se pueden durar en el tiempo. No es que yo los voy a botar y sí y nada más, ¿no? Porque pueden durar. Pero cuando nosotros hablamos de los agentes con ciertas características, como por ejemplo en el caso de los agentes químicos, es importante definir, ¿no? Qué tipo de respirador voy a utilizar, ¿no? Generalmente, en ese tipo de agentes, generalmente pues se tendría que utilizar algún tipo de filtros para gases, ¿no? Para vapores, ¿no? Bueno, acá hay algunas del tema de, bueno, acá explicaba, ¿no? Entonces, con respecto a la reutilización de las N95, ¿no? Que hubo, pues, en el tema de, cuando hubo el tema de la pandemia, no se sabía, pues, cada N95 costaba como 100 soles, creo. Entonces, no había cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, ahí hay algún tema, es un tema, básicamente, demostrar que se puede reutilizar, ¿ok?
Entonces ya vamos a ir terminando un poco en el contexto de la parte de la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Es importante la vigilancia individual de la salud de los trabajadores, ¿no? Y dentro de ellos, obviamente, aplicar los protocolos de acuerdo al tipo de puesto de trabajo en la cual va a estar el trabajador, pues, ¿no? Y ahí es donde están los protocolos que yo les mencionaba, ¿no? Y que está justamente en la RM 312 del 2011, ¿no? Que habla de los exámenes médicos ocupacionales. La evaluación clínica ocupacional, evaluación psicológica, ¿no? Por ejemplo, en otros tipos de puestos de trabajo o sectores económicos, ¿no? Hay trabajadores que no pasan simplemente porque salieron mal en la evaluación psicológica, simplemente por eso, ¿no? Y eso no se maneja mucho en la parte pública, no se ve mucho la aptitud, ¿no? La aptitud del trabajador. ¿Qué significa? O sea, que le den una aptitud del médico, ¿no? O sea, que está apto para que trabaje, ¿no? Y eso no se ve mucho, ¿no? Solamente se realizan y punto, nada más. En cambio, otras empresas sí, sí sale la aptitud. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque cuando hay una evaluación, un examen médico ocupacional y al momento, al final, el resultado es la aptitud. ¿Estás apto o no estás apto? ¿Qué pasa con aquellos que no están aptos? Entonces ahí es donde se hacen las gestiones para que el trabajador pueda ir a verse con el médico especialista, pueda revisarlo más específicamente, etcétera. Y eso es lo que se fomenta con la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y eso no ocurre en el sector público, lamentablemente, ¿no? Porque en primer lugar no se cumple con la normativa de los exámenes médicos ocupacionales, porque los exámenes médicos ocupacionales no es solamente que te practiquen un examen en laboratorio y listo, no, es un examen específico de acuerdo al puesto de trabajo, ¿no? Luego, obviamente, están la vigilancia colectiva, ¿no? Y cuando hablamos colectiva, ¿no? Pues está dentro de esto involucrado, ¿no? Actividades que tienen que ver, pues, con el tema de la gestión del riesgo, ¿no? De la gestión de riesgos, qué hacer para que todos mis trabajadores del área de oncología, ¿no? Están expuestos a estos agentes citotóxicos, ¿no? O su riesgo disminuya. Ah, pues ahí vemos medidas de ingeniería, de administrativos, etcétera, evaluaciones de monitoreos, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Si estamos hablando de una actividad que siempre se realiza, entonces por lo menos una vez al año hay que hacer un monitoreo de agente químico, ¿no? Bueno, eso de acá es el tema de la N95, ¿no? Bueno, eso ya hemos hablado, justamente lo que acabo de mencionar, ¿no? Es importante que se tenga, ¿no? Que se tenga, por ejemplo, estos planes de contingencia, ¿no? Estos protocolos de antiderrame, ¿no? ¿No? Y los equipos o los kits antiderrame que se tenga que tener preparado, ¿no? Pero para ello tiene que haber, pues, obviamente, un procedimiento, ¿no? Eso, o un protocolo, generalmente que es un procedimiento, ¿no? Es importante dentro de la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Que se cumpla con la normativa. Hay una normativa que habla de la gestión de los residuos sólidos hospitalarios y ahí te dice y te explica cuál es la clasificación de los residuos sólidos y cómo se tienen que manejar estos residuos especiales en las cuales están considerados los medicamentos peligrosos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte de la farmacéutica, ¿no? Y que es algo que tiene pues sus contenedores especiales, ¿no? Bueno, eso les he querido traer pues en forma general. Sé que ustedes son las especialistas en el campo de la oncología, pero he querido traer un poco más, explicarles la parte de la seguridad y salud en el trabajo, ya para dar el punto final a esta exposición, porque creo que me he pasado. Disculpen por eso. Es importantísimo que ustedes, como trabajadores que están en esas áreas, ¿no? Puedan también ser partícipes en el sentido de la gestión del riesgo, ¿no? De la gestión del riesgo, ver si las medidas de control dentro de sus instituciones se cumplen y están de acuerdo a las normas, ¿no? Conocer qué tipos por ejemplo, si se cumple con el tema de los agentes químicos, ¿no? Con los límites permisibles, ¿no? Promover, ¿no? Porque es obligatorio, ya, que se realicen monitoreos de agentes químicos, promover el hecho de que dentro de las evaluaciones médicas ocupacionales se tomen en cuenta estos marcadores
para ver si los trabajadores ya están con algún tipo de, o presencia de algún tipo de partículas, ¿no? De esos agentes en su organismo. Porque a las finales, cuando pase el tiempo, ya 10, 20, 15, 30 años, van a terminar con una enfermedad ocupacional. Y eso no los va a reconocer el Estado, o sea, perdón, la institución, ¿no? Es importante saber qué tipo de seguro contra todo riesgo tienen, porque hay algunas instituciones que solamente tienen el seguro para la atención, más no tienen el tema de ¿cómo se llama esto? De las, supongo, se me fue la palabra, ¿no? El tema de la pensión, ¿no? El tema de la pensión. Eso es lo que ustedes tienen que conocer, tienen que saber. ¿Y cómo lo saben? Exigiendo, por ejemplo, ¿no? Involucrándose con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Así ustedes no trabajen en el área, pero deben involucrarse porque a las finales, a la larga, pueden tener algunos problemas de salud. Recuerden que todas las enfermedades que tenemos al final de nuestra vida, probablemente casi el 80% es en relación al trabajo, es en relación al trabajo, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes ahora se cuiden para que cuando lleguen ya a cierta edad ya no tengan esos problemas de salud, ¿no? Aparte que se sabe y se conoce por la ciencia y por las investigaciones que el personal que está expuesto a estos agentes químicos, sobre todo los citotóxicos, ¿no? Hay un porcentaje de que tienden a tener cáncer laboral, ¿no? Entonces, y hay de todas esas personas que probablemente existan, ¿no? Porque imagínense, podríamos estar hablando de hace como 30, 40 años, de aquellas enfermeras que hacían su trabajo en la parte de las áreas oncológicas, de toda esa población, ¿cuántas de repente tienen cáncer, ¿no? Y desde esas cuantas que tienen cáncer, están reconocidas como enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, imagínense, tantas cosas que podríamos investigar. Entonces, es importante que desde ahora uno se pueda tener estas medidas de control, ¿no? Para evitar más adelante, ¿no? Esos problemas. Y aparte que ustedes tienen que también saber, ya que conforme pasan los años, ¿no? Ya el planeta va cambiando también. Y nos vamos a estar exponiendo a más cosas todavía. Y más sumado a lo que ya estamos expuestos, imagínense, pues, ¿no? Entonces es importante, ya, para terminar, ya que participen en la parte del seguro sobre un trabajo, en la gestión de riesgos, ¿no? Háganles trabajar a su comité de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo los representantes de los trabajadores, ¿no? Para que ellos también puedan hacer estos monitoreos, esta gestión de riesgos, revisen si realmente en el IPER que tienen en su institución está contemplado, ¿no? Para los agentes químicos, ¿no? En las medidas de control. Eso es lo que tienen que ustedes hacer, ¿correcto? No solamente pensar en el equipo de protección personal. No solamente en eso, sino pensar en todo lo que se puede hacer con el tema de la jerarquía de controles. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar aquí con todos ustedes. Disculpen que he terminado, creo que me he pasado la hora, ¿no? Y bueno, si es que tuvieran alguna pregunta, estamos para apoyarles. No sin antes, pues me pueden encontrar en las redes sociales, ¿no? Como en Facebook es Health Trainer, ¿no? Escobar Sánchez Asesoría y Consultoría. Nosotros tenemos una empresa que realizamos monitoreos también, ¿ya? Hacemos todo el tema de la implementación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, de riesgos disergonómicos, riesgos psicosociales, ¿no? Que es un tema también recontra dejado en el Perú, ¿no? Y bueno, capacitaciones con respecto al tema de seguridad y salud en el trabajo. Y asesoramos también, ¿no? A todo tipo de empresas. También pueden encontrar, como estaba también en el LinkedIn, no lo puse ahí, se me fue, y para cualquier cosa, por cualquier duda, ¿no? Que puedan tener ustedes este, en sus trabajos. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia de la licenciada Tabata. Siempre es muy importante que nosotros, en medio de nuestro trabajo, eh, atendiendo a nuestros pacientes y con la exposición que tengamos o que tenemos, sepamos, ¿no? Todos estos principios de bioseguridad. Licenciada, tenemos unas tres preguntitas
para que pueda darnos una cuota al respecto. Nos dice, ¿existe alguna norma que a las personas que manipulan o están expuestas a citostáticos gocen de algún descanso semestral? Buena pregunta. En realidad no existe. No existe ninguna norma. No existe ninguna norma. Ahora, que de repente en algunas instituciones tengan algún tipo de protocolo o algo, que también no tengo no estoy al tanto si es que existe o no, asumo que no, porque tampoco no hay una norma, porque todo depende de una norma, no, como lo que ocurre, por ejemplo, con los agentes físicos, ¿no? Que sí existe una norma, que cada cierto tiempo, ¿no? Los trabajadores van, no, creo que en el año 2 veces al año, ¿no? Pero en cuanto a los agentes químicos, no. Muchas gracias, licenciada. Tenemos otra consulta. Nos dicen, ¿el derrame de sustancias peligrosas sería un evento adverso centinela? Bueno, en realidad viene a ser una situación accidental, ¿no? Una situación accidental, porque eso en cierta forma uno no lo puede predecir, ¿no? Y lo importante acá cuando existe algún tipo de derrame de materiales peligrosos, ¿no? Es el hecho de que en primer lugar los trabajadores deben tener conocimiento qué hacer frente a un tema de este tipo de derrame. Deben de haber, por ejemplo, algunas medidas como por ejemplo simulacros, como ocurren en el sector industrial, en el sector minero, ¿no? Y sobre todo sus planes de contingencia, ¿no? Que eso es obligatorio frente al tema de algún tipo de derrames accidentales, de materiales peligrosos, que básicamente están en relación a eso, ¿no? Y de acuerdo a los procedimientos, que debe tener sus procedimientos en las instituciones, qué hacer cuando hay un derrame de material peligroso, como es el caso que podría ser, ¿no? Un agente citostático, ¿no? Mm, Perfecto, licenciada. Tenemos una última pregunta. Nos dicen, ¿qué tipo de equipos de protección personal son esenciales para prevenir la exposición a agentes carcinogénicos en el entorno de la atención médica y de laboratorio? Bueno, en forma general, en realidad, cuando nosotros estamos con manipulación de agente químico, ¿no? Dentro de los equipos de protección personal, eh, existen algunas normas que tiene el Perú, ¿no? Con respecto al tipo de trabajo que se realiza para los equipos de protección personal, ¿no? Que está pues el mandilón, los guantes, ¿no? Los lentes, hasta careta podría ser, pero generalmente la careta va más por el tema de biológico, pero lo importante acá, si estamos hablando específicamente de los equipos de protección personal, es el respirador. Ese es importante. Bueno, sabemos cuáles son las vías de entrada, ¿no? Obviamente que tengo que proteger prácticamente todo, ¿no? Hay algunos protocolos, como les decía, esta norma nueva que ha salido en el seguro, que te habla también de el tema de mamelucos, ¿ya? Se tendría que revisar cuál es el protocolo que manejan en las instituciones porque lamentablemente, y eso les digo, las normas se contradicen. Mientras que una norma te dice tal cosa, la otra te dice que no, y así nos confunde y no sabemos que a las finales qué vamos a utilizar. Pero básicamente los equipos de protección personal es en relación al puesto de trabajo, es en relación a la gestión de riesgo. ¿Qué riesgos yo estoy expuesta? Entonces yo tengo que colocarme el equipo de protección personal. Mameluco, si es que tengo que utilizar mameluco, un mandilón, los guantes, los lentes, pero el respirador es importante. El respirador es importantísimo porque si estamos hablando de un agente químico, ¿no? Y los agentes químicos tienen diferentes presentaciones, ¿ya? Entonces yo tengo que utilizar un respirador. Y ese respirador va a ir en relación al tipo de agente químico también, ¿no? Al tipo de agente químico. Entonces, que puede ser con filtro, o sea, generalmente debería utilizarse con filtro para gases, pues, ¿no? Gases, vapores, ¿no? Que es lo que, por las partículas inhalables que se van a tener de estos agentes químicos, ¿no? Eso básicamente. Pero como yo, como personal, tengo que saber qué utilizo. Yo tengo que revisar en mi protocolo si ese protocolo está de acuerdo a, a las normativas recientes, porque hay una norma que salió por el tema COVID, ¿ya? Que sigue vigente, pero ahí básicamente más habla del tema biológico.
¿verdad? Pero también ahí te explica de acuerdo al tipo de puesto de trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que ha salido una normativa, que asumo que en el tiempo seguramente ya no va a estar presente, ¿no? De la seguridad social, que este, también te explica un poco de los equipos de protección personal. Pero básicamente, cuando estamos hablando de agente químico, eso al toque, si es que estamos hablando de estas partículas inhalables, un respirador. Muchas gracias, licenciada Tabata, por todas las aclaraciones y las respuestas a estas inquietudes de nuestros participantes. Le agradecemos nuevamente por la exposición y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias también a las personas que están presentes, que estuvieron presentes o que están presentes ahora porque está terminando este curso taller y que han organizado. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada Tabata. Estamos llegando ya a la parte final de esta fase del curso taller de especialidades en el manejo holístico del paciente. Eh, Queremos dar por finalizada esta fase virtual, expresando nuestro más sincero agradecimiento a todos los que han contribuido en el éxito de este evento, ¿no? En especial al Sindicato de Enfermeras del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, quienes en un arduo trabajo coordinado han podido lograr que este evento se lleve a cabo, ¿no? También expresamos nuestros agradecimientos al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, al Colegio de Enfermeros del Perú, Consejo Regional Quinta de Arequipa y a la Universidad Católica Santa María, por su generoso auspicio y apoyo. Su compromiso con la formación continua y el desarrollo profesional ha sido fundamental para la realización de este evento. También queremos extender nuestro agradecimiento profundo a todos los ponentes por compartir su valiosa experiencia y conocimientos. Sus presentaciones han sido esenciales para el aprendizaje y el enriquecimiento profesional de todos nuestros participantes. Y finalmente, agradecer también a todos nuestros participantes por su entusiasmo, su dedicación activa que han tenido en este curso, ya que ha sido una experiencia verdaderamente enriquecedora para todos, ¿no? Gracias por su compromiso con la excelencia en el cuidado del paciente. Creo que a todos nos une este interés y el conocimiento va a permitir que nuestro cuidado sea cada vez mejor en nuestros pacientes y esto, como consecuencia, va a mejorar, va a dar un bienestar a su salud, ¿no? El día de mañana todavía tenemos los talleres, ya los 4 últimos talleres a partir de las 8 de la mañana con todos los participantes que están inscritos. Los esperamos en el auditorio Santa Rosa del Irinsur. Buenas noches y muchas gracias por su participación.